En una nueva emisión de Por Dónde Vamos tenemos la oportunidad de entrevistar al ex fiscal y actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio, Marcelo Romero. Marcelo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un honor estar acá. Lo primero que te quiero preguntar, observación post-paso del resultado a nivel nacional. Bueno, una situación y un escenario de tercios. Creo que los tres candidatos principales están con posibilidades. Patricia Bullrich está con las mismas posibilidades que Milei y Massa. Tal vez Massa esté un poquito más atrás por la desastrosa gestión que tiene este gobierno, ¿no? Y él, personaje principal como ministro de Economía. Pero va a estar en la conversación, sin ninguna duda. Tenemos esperanzas de que sea Patricia una de las finalistas del balotaje. Y bueno, en eso estamos trabajando con todo el equipo y con todos los equipos a nivel provincial y nacional. ¿Se hizo una observación del resultado, de lo que arrojó el resultado y esta sorpresa de la Libertad Avanza que irrumpió el escenario político? Lo han hecho los analistas y los encargados de la estrategia de campaña. Nosotros nos concentramos en seguir trabajando en la campaña, en seguir ofreciendo la propuesta electoral nuestra. Y en lo personal, esto es estrictamente personal, no me gusta decirle a la gente a quién tiene que votar, ni cómo tiene que votar, sino ofrecerle lo que nuestro espacio y en lo personal puedo darles si llego a ser elegido. Y si no soy elegido, bueno, el resto de los candidatos. Pero decirle al ciudadano a quién tiene que votar me parece que es una falta de respeto. Ahora, sí ofrecer nuestra propuesta y mostrarla convencido, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando. ¿Se fue a la ciudadanía un voto más duro? Sí. Teniendo en cuenta lo que expresa Milei y lo que también profesa Patricia Bullrich. Sí, sin ninguna duda. Pero no solamente en materia de seguridad, que es el fuerte de Patricia, sino creo que hay un voto bronca hacia un mal funcionamiento del Estado en su totalidad. Es decir, y tampoco me puedo hacer el distraído porque hasta hace 5 minutos estuve en el Poder Judicial y del Poder Judicial, el Foro Penal, que fue donde cumplí toda mi carrera, no le damos una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, pero tampoco a nivel educación, a nivel salud, a nivel economía, ¿no? O sea, los pilares básicos de una república como respuesta a la comunidad que nos sostiene con sus impuestos, pagando nuestros sueldos, es de mediocre para abajo. Y creo que la ciudadanía optó por un voto enojo, no bronca, porque el voto bronca puede ser algo irracional, creo que lo pensó. Bueno, eligió como triunfador de esta paso a un hombre que está, por lo menos estaba fuera de la política partidaria, no fuera de la política porque aquellos que estamos en la actividad profesional, ya sea legal, económica, financiera, industrial, de una u otra forma estábamos relacionados con el Estado. Él estaba relacionado con el Estado, pero sin ninguna duda no era un personaje político de los que abundan en todas las elecciones. Y bueno, es un fenómeno que hay que respetar. Obviamente que hay ideas que acompaño, ideas que no acompaño. Sostengo las ideas liberales de Alberdi, pero soy respetuoso de la Constitución y de la ley, que es la que juré defender hace muchos años ya. Y hay propuestas que no solamente son inviables, sino que son anticonstitucionales, son ilegales. Entonces, obviamente que no puedo apoyar ese tipo de ideas. Pero seguramente el día que él decida debatir, hasta el momento no lo ha decidido o no lo ha permitido, creo que va a ser un debate interesante. Y lo mismo con los votantes de Milei, que tienen muy buenas ideas, pero, insisto, en el espacio que estoy trabajando, que es el de Patricia Bullrich, me siento cómodo, me siento representado y me siento con ganas de representar, a su vez, esas ideas ante el pueblo elector. Es una decisión exclusivamente de los que nos están viendo, de las personas que van a emitir su voto. Eso sí, si me permitís, si me dirijo a ellos, les pido que vayan a votar, a quien sea, como consideren que sea su voto, pero que no dejen de cumplir con este derecho, pero también con este deber ciudadano. ¿Por qué Patricia Bullrich? ¿Por qué la decisión de estar en el espacio? Nos conocíamos desde su época en la función como ministro. Ella ministro, yo fiscal. Tuvimos varios trabajos en común cuando la policía provincial tiene que ser relevada, ya sea porque es sospechoso algún efectivo o porque actuó en un procedimiento, automáticamente debe relevarse y contar con una fuerza federal. Por lo general, Gendarmería, pero también Prefectura. Hemos trabajado muy bien con ambas fuerzas federales y siempre el contacto con la ministra de Seguridad era fluido. Hubo un intento de trabajar juntos, me había convocado antes de asumir como ministro
para tener un rol de relación institucional del Ministerio de Seguridad Nacional con el Ministerio Público Federal. Le manifesté que yo conocía a 2 o 3 fiscales federales, pero que no conocía el fuero como para cumplir esa función. Creo que no le gustó, que le dije que no, pero me entendió y mantuvimos esa muy buena relación. Y seguimos mensajeándonos cuando ella decidió iniciar esta carrera presidencial. Le compartí algunos documentos que tenía escrito, me llamaba por algún artículo que publicaba en algún portal nacional, que estaba de acuerdo. Tenemos que tomar un café y bueno, así se fue generando un buen vínculo. No somos amigos, le tengo un enorme respeto, creo que va a ser nuestra presidente, pero el día que me llamó, que fue inmediatamente después de que el señor gobernador aceptara mi renuncia, esto fue el 27 de marzo, el señor gobernador firmó el decreto, y el 29 me llamó a sus oficinas de Buenos Aires. Me ofreció trabajar en el espacio, le dije que sí, automáticamente, y bueno, ahí hubo una foto, un video y toda una vorágine que no paró hasta hoy. Es muy distinto la función judicial que la función política ahora en esta primera incursión que te toca Totalmente diferente, totalmente diferente. Para empezar a hablar, en la justicia hay una burbuja protectora para todos aquellos que cumplimos con la ley, ¿no? El que no cumple con la ley no, ese queda afuera. Pero la corporación judicial te protege si vos cumplís con la ley y aunque el fallo sea polémico. De hecho, ha habido muchos fallos polémicos que los jueces han sido denunciados, que han sido hasta insultados públicamente y el Poder Judicial y la Corporación de Abogados, los colegios de abogados, los colegios de magistrados los han defendido. Uno está protegido. La justicia es practicar trapecios sin red y sin arnés. Y hay demasiada competencia interna. No hablo de la competencia electoral interna, no hablo de las PASO. Hablo en los espacios cómo todo el mundo ve al otro como un potencial competidor de algún espacio futuro. Es decir, todo medio paranoico, ¿no? Porque a veces uno no es nada, ni siquiera lo quiere ser, pero el otro ya está mirándolo con recelo. Y mucho más en mi caso que entré ni siquiera por la ventana, sino por la claraboya, porque yo no tengo militancia. Nunca milité ni siquiera en la universidad, cuando era estudiante. Después, ya como estudiante, fui empleado judicial, no teníamos militancia política y obviamente mucho menos como magistrado. Pero bueno, me estoy acostumbrando, hay normas diferentes, normas de convivencia diferentes, hay mucha competencia, hay muchos celos, hay mucho egocentrismo. Eso sí, en la justicia es parecido, pero en la política es mucho más. Porque no solamente tiene el egocentrismo desarrollado la primera figura, sino la última. Claro. En la justicia no pasaba eso. Pero bueno, después en el fondo es Argentina y es un poder público, o por lo menos aspirante a un poder público. En ese sentido somos más o menos lo mismo. No nos podemos poner de acuerdo por cómo ubicar un celular en la mesa. Y a eso sí estaba acostumbrado. ¿Le fue muy difícil dejar la función judicial? Sí. Me fue muy difícil porque es mi segundo hogar, sigue siéndolo aunque no pise nunca más los tribunales. Este lunes tengo que ir a un juramento que fui invitado y por supuesto voy a estar, pero nunca más volví a la Fiscalía, porque fueron 35 años en el Poder Judicial, 25 de ellos como fiscal, toda mi vida, era un niño casi un jovencito, y me retiré casi a los 60 años, anticipada y voluntariamente, podría haber seguido hasta los 75, pero no quería transformarme en un burócrata judicial. Es decir, no me supe ayornar a las nuevas tecnologías, a la desaparición del expediente físico, al expediente digital. Parece una tontería lo que te voy a decir, pero no firmar holográficamente para mí fue un golpe, porque yo con esa firma sentía que le estaba dando responsabilidad al expediente, ya sea para liberar a una persona o para pedir su detención, para consentir una excarcelación o para apelarla, para todo aquello que hace un fiscal de instrucción en la provincia de Buenos Aires. Y yo veía que con el token, que era como una gallinita, tiqui, 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 me estaba transformando en un autómata judicial. Y reitero, no quería ser un burócrata judicial, porque el fiscal tiene que estar al 100% físico, mental y también espiritual. Y hay dos frases que me hicieron mucho ruido. Cuando hay más recuerdos que proyectos, es momento de partir. Autor anónimo. Y otra que se la adjudica a Pelé, que no sé si es el autor, pero la usaba antes de retirarse. Es mejor retirarse cuando algunos quieren que te quedes a quedarte cuando todos quieren que te retires. Y bueno, eso lo fui meditando, lo charlé con mi familia, con mis seres queridos, con mis superiores que no estaban de acuerdo, que dejara la fiscalía, mis compañeros de fiscalía mucho menos, me pedían que me quede.
fui estirando, y en agosto del año pasado presenté la renuncia a hacerse efectiva el 31 de enero de este año, porque estaba de turno. Te imaginás que no le hubiese dejado el turno a un colega en enero, porque hubiese saludado a mi mamá post-mortem desde muy temprano. Entonces hice mi último turno y el 31 de enero de este año fue mi último día en la Fiscalía. Después me tomé las vacaciones de enero que no había tenido, y en marzo ya cesé. Es raro la decisión que usted toma, porque da como la sensación que jueces y fiscales siempre que quedan casi de por vida. Sí, la Constitución nos permite estar hasta los 75 años, y aún después de esa edad, si el gobernador o el presidente, según los fueros, te da una nueva propuesta y el Senado un nuevo acuerdo, puede seguir. Bueno, fue el caso de la doctora Ana Figueroa, que pretendió seguir, pero el Senado no le dio el acuerdo. ¿Es mano dura lo que profesa Patricia Bullrich o mano justa? Sí. No, es mano dura. ¿Mano dura? Es mano dura. La mano justa es de la justicia. La mano dura es la del Ejecutivo, cuando tiene que aplicar la ley represiva, que es la ley penal, la ley contravencional. No, el orden no es solamente el Código Penal, es también la convivencia, las leyes contravencionales que tiene que aplicar exclusivamente el Ejecutivo. Y lo vemos en nuestras ciudades. Saquemos el delito por un momento. Estacionar en doble fila, o estacionar en una rampa de discapacitados, o tener la música a todo lo que da en un departamento familiar, no un departamento estudiante, decir, bueno, un departamento familiar, o sacar la basura a deshora, o malos olores, o tirar desperdicios a un arroyo. Son todas conductas que no son delitos, son contravenciones, son faltas, pero que conspiran contra la convivencia. En eso hay que aplicar una mano dura, hay que ser rígidos y, por supuesto, darle al infractor el derecho de defensa y el debido proceso contravencional. No puede haber una sanción sin defensa, no puede haber una sanción sin debido proceso, pero una vez cumplidos esos pasos hay que sancionar, porque lamentablemente al ser humano nos entra por la sanción y el derecho de sanción. Cuando yo era profesor de la facultad, cosa que también dejé, después de dar 20 años la asignatura de Derecho Procesal Penal, le explicaba a los futuros abogados que el derecho en general es sanción, no solamente el penal. Calculá que si vos no vas a trabajar a tu empresa, un día te lo perdonan, al tercer día te intiman y al quinto te echan, con justa causa. Si uno incumple un contrato de alquiler, al primer mes van a cobrar una multa, un interés, pero después de intimaciones va a haber una rescisión. Si uno pasa un semáforo en rojo, derecho administrativo, va a recibir una multa. Siempre la contracara de la norma es una sanción. ¿Hay normas que son meramente declarativas? Sí. Por ejemplo, una norma que diga que tal día es el día del chorizo. Sí, hay normas meramente declarativas. Pero las normas que hacen a la convivencia humana y a la convivencia con el Estado tienen una sanción ante su incumplimiento. ¿Pero no es polémico decir sí, mano dura? ¿O no? ¿O ya en estos tiempos no? Tiene mala prensa. No estoy con el autoritarismo, no estoy con la violación de la ley, no estoy con el abuso de autoridad. Sí estoy con la autoridad. Un policía tiene que presentarse correctamente uniformado, y si no está uniformado, exhibiendo su credencial, porque hay policías que están de civil, y te tiene que pedir documentos, te los debe pedir y se los tenés que exhibir. No puede existir esa discusión como existió cuando mataron hace poco al colectivero en La Matanza, que el otro día pidió documentos. Fue una discusión nacional si el policía puede pedir documentos. Sí, el policía puede pedir y el ciudadano tiene la obligación de mostrarlo, y si no lo tiene, dará las explicaciones del caso, mostrará en el celular, llamará a alguien que se lo alcance, etc. El policía tiene que actuar con máximo respeto, porque es un representante de la ley, no solamente un agente del orden, es un representante del Estado. No podemos tener un policía que nos maltrate en un retén, por ejemplo, en una ruta. No podemos tener un policía que utilice la fuerza innecesariamente. Ahora, de ahí para atrás todo es válido. El límite es la ley, el límite es la Constitución, el límite son los pactos internacionales, y hay que aplicarlos con la más... Cuando uno dice el máximo rigor de la ley, es dureza. ¿Bullrich lo dice? Sí, Puré lo dice. Sí. Puré lo dice. Es dureza. La ley penal es la más dura de todas, porque es la ley represiva. Y utilizo a propósito el término reprimir porque, por ejemplo, el artículo 80, que es el homicidio, el 79 y el 80 son los homicidios, dice, se reprimirá con pena de 8 a 25 años al que matare a otro. O sea, utiliza el verbo reprimir. Esto no tiene nada que ver con la represión ilegal de los 70 y 80, ni tampoco con la represión en democracia fuera de la ley. De hecho, cuando un policía se pasa de la raya, es decir, cuando viola la ley, es procesado y es perseguido. Yo siempre apoyé a las fuerzas policiales y a las fuerzas penitenciarias, hasta que incumplían la ley.
Y ellos lo sabían. Si había un error de trabajo y se explicaba el error de trabajo, se podía entender. A lo sumo había una sanción administrativa interna en el ministerio. Ahora, cuando incumplían la ley, se tenían que poner del lado del banquillo de los acusados. Y ellos lo sabían. Y trabajamos muy bien, siempre muy bien. Nunca hubo falta de respeto de la policía hacia mí, ni viceversa. Para mí era señor comisario y para ellos señor fiscal. Y trabajamos bien. Ahora, si se equivocaban, me tenían que decir la verdad. Doctor, nos olvidamos de notificar a la defensa en tal pericia. Error mío. Listo, jefe. Ahora, si me dibujaban una notificación, iban a la cárcel. Doctor, ¿qué opina del gobierno ahora que ya termina su mandato y estas últimas medidas de Massa? Ha sido un gobierno lamentable, de lo peor que yo recuerde. Yo era muy chico, pero creo que se equipara al corto gobierno de Cámpora. Duró muy poco, pero fue un gobierno constitucional, que terminó antes por renuncia del presidente. Si usted me dice... Te tuteo, te tatues. Si vos me decís, encontrame algo digno de destacar, independientemente de las ideologías y de las posturas políticas, y no encuentro nada. O sea, no pegaron una. Yo interpreto que no lo hicieron a propósito, que fue mala praxis, que fue incompetencia. Y las decisiones del ministro Massa, candidato a presidente, son una bomba de tiempo, porque es emitir, usar la economía como demagogia, sin ningún otro respaldo más que el billete, que ya pasa a ser casi un billete del estanciero, ¿no? Cuando éramos chicos. Lo veo peligroso para el próximo gobierno, incluyendo si él fuera el presidente, porque no es un mago. La verdad que no tengo nada bueno para decir. El presidente no ha ejercido el poder nunca, al principio porque estaba sometido a la vicepresidente, después porque metió la pata una y otra vez, sobre todo en la pandemia. Las decisiones en pandemia fueron la mayoría erradas, no al principio, donde no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero después, con el diario del lunes, por supuesto, pese a que muchos lo advertían, la cuarentena eterna nos hizo pedazos. Nos hizo pedazos a todos. Mentalmente a todos los argentinos, económicamente a una inmensa mayoría, y al comercio, a la industria, los destrozó. No sé cuánto tiempo va a tardar en recuperarse la Argentina de esas malas decisiones. Decisiones que, y reitero una vez más, saquemos la ideología, parecían de un fanático o de un grupo de fanáticos. Se decían grupo de científicos, pero era un grupo de fanáticos. Y en esto también hubo dirigentes de la oposición que se prendieron. Yo me acuerdo cuando había una línea 0800 para denunciar al vecino que salía al balcón, como si estuviésemos en lugar de una epidemia o una pandemia en una guerra nuclear con lluvia ácida. Una cosa absurda, ¿no? Que no se hacía en ninguna parte del mundo, Pero bueno, miremos para adelante, dejémosle a los oyentes, a los televidentes y a los lectores un mensaje de esperanza y de optimismo. Tampoco el optimismo bobo, ¿no? Porque, como decía algún candidato, con fe, con esperanza, con deporte, no, eso no sirve. Pero sí necesitamos ser optimistas. Aquellos que tenemos responsabilidad de Estado, o vamos a tener responsabilidad de Estado si somos elegidos, necesitamos darle al pueblo que nos sostiene, reitero una vez más, darle un mensaje de optimismo y decirle la verdad. Se le va a hacer duro, pero hay una salida, o por lo menos vamos a intentar esta salida. ¿Y por qué Bullrich tiene que ser esa salida? Yo creo que tiene el mejor equipo, los planes que individualmente considero que son los mejores, pero reitero, no soy el dueño de la verdad. Por eso quiero mostrar cuál es nuestro proyecto. Y vos, votantes, vas a decir, no, en esto no lo comparto. Mano dura, por ejemplo. No, yo considero que el delincuente en realidad es una víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó quitándole oportunidades y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Eso dice la teoría de Zaffaroni, que sostiene, por ejemplo, el kirchnerismo. Y es una teoría que se enseña en toda la Facultad de Derecho del país. Yo estoy en contra, pero hay miles de abogados y muchos magistrados que la sostienen y que aplican esa teoría en sus fallos. ¿Soy yo el indicado para decir no voten esto? No, yo ofrezco esto. Y por eso estoy convencido de que Patricia es la indicada. Y otros me dirán lo mismo de Milei y otros de Massa. De hecho, tengo amigos, conocidos y allegados que cada uno tiene una idea diferente. Me gusta Bullrich, pero tal cosa. Me gusta Milei, pero tal otra. Y en Massa me gusta esto. Y sí, a los tres no podés votar. Tenés que elegir a uno, por lo menos para presidente. Después podés hacer algunos cortes. En fin,
la decisión es exclusivamente del pueblo, ¿no? De la ciudadanía. No quiero hacer demagogia con esto, pero no quiero decirle al votante a quién tiene que votar. Sí quiero, en toda oportunidad que tengo, mostrarles qué le ofrecemos nosotros en nuestro espacio. Y después escuchar al otro, por supuesto, y que haya debate. Me gustan mucho los debates. ¿Cambia la forma de hacer política en la Argentina o Sí. cambió la forma de hacer Sí. política? Sí, por esto, para ustedes. Antes teníamos, bueno, vos sos más chico, mucho más chico. Cuando yo era chico, había 4 canales de aire, de televisión, algunas radios. En la adolescencia conocimos la explosión de las FMs. En nuestra juventud empezamos a conocer el cable. Y hoy en día tenemos una cantidad enorme de redes sociales, de medios alternativos, de portales de internet, donde la mentira dura nada, donde el engaño ni siquiera alcanza a reproducirse, donde hoy el dirigente o el aspirante a hacerlo tiene que responder hasta en una red social, porque si es usuario de una red social le van a pedir explicaciones y hay que darlas, si uno decide tenerlas. Y si no decide tenerlas, hay que dar la cara frente a las cámaras, frente a los micrófonos o frente a la libreta de aquel periodista que todavía escribe con puño y letra, ¿no? Yo tenía muchas diferencias, muchísimas diferencias de formas con la procuradora Falvo, la ex procuradora Falvo. ¿Vos sí te acordás de eso? Sí. Cuando me perseguía por simplemente dar opiniones públicas. Quiero ser justo, nunca me criticó como fiscal. Al contrario, ella decía, palabras más, palabras menos, ese chico, por mí, porque yo era muy joven, es buen fiscal, pero le gustan mucho los micrófonos y las cámaras. Y la respuesta es sí, a mí me gustan los micrófonos y las cámaras y tuve siempre un perfil alto. Y estoy convencido que el fiscal no solamente puede dar opinión, emitir opinión, sino que debe. Porque el fiscal representa a la comunidad en los procesos penales. Represento a todas las personas que están del otro lado. Representaba, ya no. El fiscal es el que debe dar explicaciones sobre lo que está haciendo en una investigación. El fiscal es el que debe dar explicaciones si consiente una excarcelación o si la apela. El fiscal debe dar explicaciones si en un juicio oral se abstiene de acusar porque no hay prueba. El juez no. El juez puede hacerlo una vez que dicta la sentencia o dicta su fallo. Puede ser un sobreseimiento. No antes. Porque habla por su sentencia y la debe explicar en un lenguaje llano. Pero antes no, porque emite opinión. Y si emite opinión puede ser recusado. O debe ser recusado. Entonces el juez es diferente. Pero el fiscal es completamente distinto. Es una magistratura requirente. Nosotros no decidimos, los fiscales no deciden. Requieren, peticionan, piden y eventualmente después recurren. El juez decide. El último juez, en el último pueblo de la Argentina, el juez de paz, ese juez es cabeza de poder. Ese juez decide. Y no está atado a nada. Él decide. Después las instancias superiores confirmarán o no. Y el funcionario público del Ejecutivo, ni hablar. No solamente el electivo, sino todo el gabinete. Cada ministro tiene que dar explicaciones. ¿Puede tener un vocero? Sí, puede tenerlo. Pero tiene que estar en una conferencia de prensa y tiene que contestar preguntas. Ahora, si estamos en una conferencia de prensa y un periodista me agrede, me puedo defender. Dice, mira, por tu falta de respeto no te voy a contestar. Pero hay muy pocas cosas que no debe contestar. O que puede no contestar, mejor dicho. En materia de defensa, si no, es un secreto de Estado. En materia de seguridad, justamente los ministros de seguridad hacen todo lo contrario, son los que más hablan. Y son los que menos tendrían que hablar de las estrategias para neutralizar al delincuente. Porque si no, el delincuente mira este canal y sabe con qué cuenta la policía de la provincia, los patrulleros dónde están, las cámaras, qué armas, qué handys. Eso realmente tendría que ser un poquito más sigiloso. ¿Bernie es un mal ejemplo? Bernie es el peor ejemplo. Es el peor ejemplo porque hace marketing político con la seguridad. Cuando defensa y seguridad son dos carteras que no puede hacer marketing. Hacelo si querés hacer un marketing, una formación policial y mostrás a todos los uniformados formados o los patrulleros en fila. Un desfile, hacelo. Mostrar entrenamiento básico, físico, pero no el entrenamiento de armas, no el entrenamiento de lucha cuerpo a cuerpo. No muestres las armas, no muestres los nuevos patrulleros donde tienen las cámaras de 360 grados, no expliques qué tipo de comunicación eligió la fuerza. El otro día hicieron, yo no podía creer, salió en todos los medios, mostraron, en este medio también salió creo, los drones para la policía rural, con una demostración de cómo funciona y cómo toman las fotografías. Imagínate, yo soy una organización criminal que se dedica al cuatrerismo, es decir, mira, a tal hora va a pasar el dron y tiene tal, hasta decían ayúdame con la técnica. Claro, revelan la información. Sí, pero la definición
los grados de definición que tenía la lente, o el lente, algo así, no sé de tecnología. Claro, para la delincuencia organizada, eso es un lomo al ajillo y una copa de champán. No le podemos dar al delincuente, encima que tenemos pocas herramientas, que tenemos poca infraestructura, que tenemos poco personal, mostrarle al delincuente lo que vamos a hacer. No hay que ser un experto para esto, hay que tener sentido común. Doctor, le nombro nombres y usted me dice breve cada uno de ellos, Sí, de definición. un ping-pong. Axel Kicillof. Un pésimo gobernador, no sé cómo fue elegido gobernador, y realmente otro que no le puedo destacar nada. Y cuando habla parece un estudiante de la secundaria en el centro estudiante enojado. O sea, nunca lo escuché hablar tranquilo, nunca lo escuché hablar con argumentos, siempre con frases panfletarias. Alberto Fernández. Igual, un presidente que yo esperaba mucho más, con mucha experiencia, mejor dicho, en gestión, jefe de gabinete, candidato, con muchos años en la función pública, se dejó someter por la vicepresidenta, más allá que fue quien eligió. Me imagino que uno pone alguna condición, decir, bueno, pero no puedo ser tu chirolita, como le decían. Y después en la gestión demostró una nulidad absoluta. Cristina Kirchner. Una líder, pero con un ánimo revanchista permanente. Creo que no perdona a la persona que no está de acuerdo con sus dictámenes. Y lo dijo, hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí. A los aplaudidores todo, a los no aplaudidores nada. Sergio Massa. El más inteligente de todos, hábil, astuto, se está preparando hace mucho tiempo, buen discurso. Yo no le creo, pero tiene un buen discurso y creo que va a estar en la pelea, por lo menos en este tiempo antes de las elecciones. Javier Milei. Un personaje, creo que sobreactúa más de lo que es en realidad, pero logró conquistar a un público joven, a un electorado joven más que un público, que hasta hace 5 años estaba tirando piedras para la izquierda. Ahora están con remeras negras ajustadas, escuchando la renga y diciendo las arengas y las consignas que él repite. Patricia Bullrich. Mi referente, mi líder y la persona que quiero que sea presidente. ¿Se termina el kirchnerismo? Sí, se termina el kirchnerismo. Se termina el kirchnerismo, no el peronismo, que es parte de la historia argentina, parte estructural de la República Argentina y con quien tenemos permanentemente que discutir. Estamos en pocas cosas de acuerdo, pero el kirchnerismo fue lo peor que nos pasó, porque no es socialismo, no es comunismo, no es peronismo, es una mezcla de un populismo latinoamericano decadente, donde se ensalza al delincuente, se ensalza la pobreza, se ensalza todo lo peor que puede tener una comunidad, mientras ellos están en la máxima de las riquezas. O sea, es el ejemplo de manual del populismo latinoamericano. Por último, si entra al Senado, que el proyecto, me imagino, su mente es vinculado a la seguridad. Sí, se lo dije a Patricia Bullrich. Voy a aportar como iniciativas propias cuestiones relativas a la seguridad, a la justicia penal, acá en materia procesal nada más, que es lo que podemos aportar, y en materia penitenciaria. Hay que empezar por la cárcel. Todos los ministros de seguridad hablan de más policías en las calles. Si el policía está en la calle como un espantapájaro, no sirve para nada. Hay que darles herramientas a la policía y el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires no puede tener la cantidad de reformas que tiene a solo 25 años de su sanción. O sea, como verás, en las 3 instancias, tanto en la prevención, en el juzgamiento como en la ejecución de la pena, hay mucho por hacer y si llego al Senado, ahí estarán mis proyectos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer.